El teléfono vibró a las 2:37 de la madrugada. La voz de Lucía atravesó la oscuridad como un grito ahogado. Mamá, estoy en la comisaría. Mi marido me golpeó e hizo una denuncia diciendo que yo lo ataqué. Ellos le creen a él, no a mí. Cerré los ojos. Respiré. Y entonces ella dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Hay un oficial de guardia aquí. Está nervioso. Sigue mirándome como si me conociera. Salí de la cama sin pensar, sin encender luces, sin perder un segundo. Arranqué el auto y las calles vacías se convirtieron en un borrón negro bajo mis ruedas. Lucía seguía en la línea, su respiración entrecortada, su llanto contenido. Fernando tiene un corte en el brazo. Mamá. Les dijo que yo lo ataqué con un cuchillo. Hay sangre en su camisa. Parece la víctima perfecta. Apreté el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Conozco esa escena. La he visto 1000 veces. El agresor convertido en víctima. La víctima convertida en criminal. Pero nunca pensé que escucharía esas palabras en boca de mi propia hija. ¿Qué comisaría?, pregunté, y mi voz salió como acero frío. Tercera Avenida, respondió ella entre sollozos. Tercera Avenida. El corazón me dio un vuelco. Esa comisaría. Ese distrito. Aceleré. El semáforo en rojo no significó nada. Lo crucé. Las calles de la ciudad dormida no tenían derecho a detenerme. No esta noche. No cuando mi hija estaba atrapada en una celda mientras su agresor paseaba libre con una herida de mentira y una historia bien ensayada. Llegué en 12 minutos. Debieron ser 20. No me importó. Estacioné en doble fila frente a la entrada. Las luces fluorescentes de la comisaría cortaban la noche como cuchillos blancos. Empujé la puerta de vidrio. El aire adentro olía a café viejo y miedo. Un oficial joven estaba detrás del mostrador. Levantó la vista. Me vio. Y algo cambió en su rostro. Palideció. Su mano se detuvo a medio camino hacia el teclado. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Disculpe, tartamudeó. No sabía qué. Se calló. La frase murió en sus labios. Lo miré fijamente. No dije nada todavía. Solo lo miré. Y en ese silencio, en esos 3 segundos eternos, vi cómo su garganta se movía al tragar saliva. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Vi reconocimiento. Vi miedo. Oficial, dije finalmente, y mi voz llenó el espacio vacío como una sentencia. Vengo por mi hija. Lucía Méndez. Y usted va a explicarme exactamente qué está pasando aquí. El oficial Juan, según leía en su placa, se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Señora. Jueza Eulalia. Susurró. Jueza. Hacía 5 años que nadie me llamaba así. 5 años desde que dejé el estrado. Pero él me reconoció. Y por la forma en que sus ojos saltaban entre mi rostro y el pasillo que llevaba a las celdas, supe que algo en mi presencia había activado una alarma en su memoria. Yo no sabía que la detenida era su hija, continuó, con voz cada vez más baja. El esposo presentó la denuncia primero. Llegó sangrando. Dijo que ella lo atacó. Tenemos protocolo. Protocolo, repetí, y la palabra sonó como veneno en mi boca. Di un paso hacia el mostrador. Juan retrocedió instintivamente. ¿Dónde está mi hija ahora? Él señaló con mano temblorosa hacia el pasillo. Sala de espera. No la fichamos todavía. El delegado Anselmo está revisando el caso personalmente. Él y el señor Fernando son conocidos. Por supuesto que lo son. Los hombres como Fernando siempre tienen amigos en lugares convenientes. Siempre conocen al delegado, al juez, al fiscal. Siempre tienen una red que los protege mientras sus víctimas se ahogan. Lléveme con ella, ordené. Juan dudó. Miró hacia una puerta cerrada al fondo del pasillo. Detrás de esa puerta estaba el delegado. Y probablemente Fernando. Jugando golf imaginario con palabras. Sellando la versión oficial de los hechos. Decidiendo el destino de Lucía mientras ella esperaba sola, asustada, sin entender cómo su vida se había convertido en esta pesadilla. Ahora, oficial, insistí, y esta vez no fue una petición.
Juan asintió. Me guió por el pasillo. Nuestros pasos resonaban contra las paredes grises. Cada eco me recordaba los miles de pasillos que había caminado. Los miles de casos. Las miles de mujeres. Pero nunca imaginé que caminaría este pasillo por mi propia hija. Juan abrió una puerta. Y allí estaba Lucía. Sentada en una silla de plástico, encorvada sobre sí misma, abrazándose las rodillas. Levantó la vista cuando entramos. Sus ojos estaban hinchados, rojos, vacíos de esperanza. Pero cuando me vio, algo se rompió en su rostro. Mamá, susurró, y se levantó tambaleándose. Corrió hacia mí. La sostuve mientras se derrumbaba entre mis brazos. Sentí como su cuerpo temblaba. Sentí cada sollozo que le sacudía el pecho. Y sentí algo más. Algo que me heló la sangre. Moretones. Bajo la manga de su suéter, cuando se aferró a mí, vi el borde oscuro de un hematoma. Antiguo. No de esta noche. De días atrás. Quizás semanas. Aparté suavemente la tela. Lucía intentó cubrirse, pero ya era tarde. Vi los moretones que subían por su brazo como un mapa de violencia. Marcas de dedos. Líneas oscuras donde alguien la había sujetado con fuerza. Muchas veces. Lucía, susurré, y mi voz se quebró por primera vez. ¿Cuánto tiempo? Ella negó con la cabeza. Las lágrimas caían sin control. No podía decirte, mamá. No podía. Tú fuiste jueza. Toda tu vida ayudando a mujeres como yo. Y yo no quería que pensaras que había fallado. Que había sido estúpida. Que no vi las señales. Cerré los ojos. El dolor en su voz era insoportable. La abracé más fuerte. Tú no fallaste, le dije al oído. Él falló. El sistema está fallando ahora mismo. Pero yo no voy a fallar. Me separé de ella y miré a Juan, que seguía en la puerta, observando la escena con expresión incómoda. Oficial, dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito ver el reporte de la denuncia. Necesito ver a Fernando. Y necesito hablar con el delegado Anselmo. Juan tragó saliva otra vez. Jueza Eulalia, yo recuerdo su cara porque usted salvó a mi hermana hace 10 años. Caso Morales contra Morales. Usted dictó la orden de protección que le salvó la vida. Yo tenía 19 años y estaba en la sala cuando usted sentenció a ese hombre. El silencio cayó como piedra. Juan me miraba con algo que parecía reverencia mezclada con culpa. No sabía que la señora Lucía era su hija cuando la trajeron, continuó. Fernando llegó primero. Sangrando. Calmado. Convincente. Dijo que ella había enloquecido. Que lo atacó sin razón. Que necesitaba ayuda psiquiátrica. El delegado Anselmo lo conoce del club de golf. Tomaron café mientras esperaban que trajéramos a su hija. Cada palabra era un clavo. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía. El sistema estaba diseñado para creerle a hombres como Fernando. ¿Dónde está él ahora?, pregunté. Juan señaló la puerta al fondo del pasillo. En la oficina del delegado, dando su declaración oficial. Me volví hacia Lucía. Tomé su rostro entre mis manos. Mírame, le dije. Ella obedeció, sus ojos llenos de terror y vergüenza. Esta noche termina diferente. ¿Me oyes? Esto no va a ser como los otros casos que viste fracasar. Yo conozco cada truco, cada mentira, cada manipulación, y sé exactamente cómo destruirlas. Algo cambió en su mirada. Un destello pequeño. Esperanza frágil como cristal. Me volví hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia la oficina donde Fernando estaba construyendo su castillo de mentiras. Y comencé a caminar. Juan me siguió. Jueza, el delegado no va a... Empezó a decir. Lo interrumpí sin voltear. El delegado Anselmo va a escucharme. Y cuando termine, va a desear nunca haber tomado café con Fernando. Mis pasos resonaban. Firmes. Decididos. 34 años de experiencia caminaban conmigo. 34 años de conocer cada resquicio de la ley. Cada punto débil en una acusación falsa. Llegué a la puerta de la oficina. No toqué.
La empujé. Anselmo levantó la vista desde su escritorio. Fernando estaba sentado frente a él, reclinado en la silla como si estuviera en su sala de estar. Camisa blanca impecable. Pantalones de vestir color negro. Reloj que costaba más de $5,000 brillando en su muñeca. Un vendaje limpio y perfectamente colocado en su antebrazo izquierdo. Parecía cansado. Preocupado. Víctima perfecta. Cuando me vio entrar, algo cruzó por su rostro. Sorpresa. Luego cálculo. Luego esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que yo había visto antes en otros hombres que creían que podían manipular cualquier situación. Eulalia dijo, poniéndose de pie con falsa cortesía. No esperaba verte aquí. Su voz era suave, controlada, como terciopelo sobre cuchillos. ¿Cómo no iba a estar aquí?, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. Mi hija está detenida porque tú la golpeaste y luego tuviste la audacia de presentar una denuncia falsa. Anselmo se levantó también, con las manos en alto como si quisiera calmar una situación que apenas comenzaba. Eulalia, entiendo que esto es difícil, pero hay procedimientos. Fernando vino primero. Tiene una herida. Hay protocolo que seguir. Protocolo, repetí, caminando hacia el escritorio. Hablemos de protocolo entonces. Anselmo, ¿hiciste un examen de cuerpo de delito completo a mi hija? ¿Revisaste si tiene lesiones? ¿Fotografiaste sus heridas? ¿O solo fotografiaste ese corte superficial en el brazo de Fernando? El delegado pestañeó. Su boca se abrió ligeramente. No respondió. No necesitaba que lo hiciera. La respuesta estaba en su silencio. Fernando se aclaró la garganta. Eulalia, sé que eres su madre y esto debe ser terrible para ti, pero Lucía no está bien. Ha estado bajo mucho estrés. Esta noche perdió el control. Yo solo intenté defenderme. Lo miré. Realmente lo miré. Vi la actuación. La postura cuidadosamente ensayada. Los ojos que buscaban simpatía. Las manos que se movían con gestos medidos. Este hombre había practicado. Sabía exactamente cómo lucir inocente. Cómo sonar razonable. Cómo convertir la violencia que él perpetró en un episodio de locura de su víctima. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Fernando?, pregunté, y mi voz salió como hielo. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esta historia? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Desde cuándo decidiste que si Lucía alguna vez intentaba escapar, la convertirías en criminal? Su máscara vaciló. Solo un segundo. Un parpadeo. Pero lo vi. No sé de qué hablas, respondió, y ahora su voz tenía un filo. Estoy aquí porque mi esposa me atacó con un cuchillo. Tengo la herida. Tengo testigos que escucharon el escándalo. Tengo derecho a presentar una denuncia. Me acerqué más. Anselmo intentó interponerse, pero lo ignoré. Testigos, dije. ¿Qué testigos, Fernando? ¿Los vecinos que llamaron a la policía? ¿Los mismos que han escuchado gritos viniendo de tu departamento durante meses? Esos testigos. El color drenó de su rostro. Apenas. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Yo no. Los vecinos no tienen nada que ver con esto, tartamudeó. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Oh, pero sí tienen que ver. Porque cuando Juan vaya a tomarles declaración, van a contar una historia muy diferente a la tuya. Van a hablar de las noches que escucharon a Lucía suplicando que te detuvieras. Van a hablar de los golpes contra las paredes. De los platos rotos. Del día que la vieron con el ojo morado y tú dijiste que se había caído. Fernando se sentó. La máscara comenzaba a agrietarse. Anselmo carraspeó. Eulalia, aprecio tu preocupación, pero esto no es un tribunal. No puedes venir aquí e interrogar. No puedo, lo interrumpí, volteando hacia él. Anselmo, te conozco desde hace 20 años. Compartimos casos. Trabajamos juntos cuando tú eras solo un oficial. Así que voy a decirte algo que espero recuerdes. Si procesas a mi hija sin hacer una investigación completa, sin examinarla, sin tomar declaraciones a todos los testigos, te voy a demandar personalmente. Y luego voy a asegurarme de que cada juez, cada fiscal, cada oficial de esta ciudad sepa que dejaste que tu amistad con un agresor nublara tu juicio.
El silencio en esa oficina fue absoluto. Anselmo me miraba con los ojos muy abiertos. Fernando había perdido toda compostura. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos apretaban los reposabrazos de la silla. «Esto es intimidación», siseó. «No», respondí tranquilamente. «Esto es justicia. Algo que tú has evitado durante mucho tiempo». Me volví hacia Juan, que seguía en la puerta. «Oficial, necesito que hagas algo por mí. Necesito que lleves a Lucía al hospital ahora mismo. Examen completo de cuerpo de delito. Fotografías de todas sus lesiones. Informe médico detallado». Juan miró a Anselmo, buscando aprobación. El delegado estaba paralizado. No sabía qué hacer. Su amigo del club de golf estaba siendo desmantelado frente a sus ojos. Su cómoda versión de los hechos se estaba desmoronando. «Hazlo», dijo finalmente, con voz débil. Juan asintió y salió rápidamente. Fernando se puso de pie de golpe. «Esto es ridículo. Yo soy la víctima aquí. Tengo una herida real. Lucía está inventando». «¿Inventando qué?», lo interrumpí. «¿Los moretones que tienen semanas de antigüedad? ¿Las costillas que probablemente estén fisuradas? ¿Las quemaduras en su espalda?». Vi cómo sus ojos se agrandaban. Había dicho demasiado. Mencioné las quemaduras. Algo que él pensó que nadie sabía. Algo que Lucía había escondido incluso de mí hasta esta noche. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero se detuvo. Demasiado tarde. Anselmo también lo había notado. «¿Quemaduras?», preguntó el delegado lentamente. Fernando se recompuso rápido. «No sé de qué habla. Está inventando cosas para proteger a su hija». Pero la grieta estaba ahí, y yo iba a convertirla en un abismo. Saqué mi teléfono. Marqué un número que no había usado en meses. Respondió al tercer timbre. «Elena», dije. «Mi hija mayor. Hermana de Lucía». «Mamá, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana». Su voz sonaba somnolienta, confundida. «Elena, necesito que vengas a la comisaría de Tercera Avenida. Ahora. Lucía está aquí». Fernando la golpeó y presentó una denuncia falsa. «Necesito que traigas algo». Hubo un silencio. Luego escuché movimiento. Sábanas. Pasos rápidos. «¿Qué necesitas?», preguntó, y ahora su voz era de acero. «El pendrive. El que Lucía te dio hace 2 meses. El que te pidió que guardaras». Otro silencio. Este más pesado. «Mamá, ¿cómo sabes sobre eso?». «Porque conozco a mi hija», respondí. «Porque sé que las mujeres en situaciones como esta siempre buscan formas de protegerse. Siempre dejan evidencia escondida. Siempre tienen un plan de escape. Tráelo. Ahora». Colgué. Fernando estaba pálido. «¿Qué pendrive?», preguntó, y su voz tembló. Sonreí de nuevo. «El que contiene las grabaciones, Fernando. Las grabaciones que Lucía hizo durante los últimos 3 meses. Cada vez que la amenazaste. Cada vez que la golpeaste. Cada vez que le dijiste que nadie te creería a ella sobre ti». Era un farol. No sabía con certeza si ese pendrive existía, pero conocía el patrón. Conocía cómo trabajan las sobrevivientes. Y conocía a Lucía. Mi hija era inteligente. Asustada, sí. Atrapada, sí. Pero inteligente. Y por la forma en que Fernando acababa de perder todo el color de su rostro, supe que había acertado. Eso es ilegal», tartamudeó. «Grabar sin consentimiento es evidencia admisible en casos de violencia doméstica», lo interrumpí. «Lo sabrías si hubieras prestado atención a las leyes en lugar de buscar formas de romperlas». Anselmo se dejó caer en su silla. Finalmente estaba entendiendo. Finalmente veía lo que había frente a él. Un hombre que había orquestado todo. Que se había cortado a sí mismo. Que había llegado primero para controlar la narrativa. Que tenía conexiones para asegurarse de que su versión fuera la oficial. «Fernando», dijo el delegado lentamente, «creo que necesitas llamar a tu abogado». Fernando lo miró con incredulidad. «¿Qué?». «Anselmo, somos amigos».
Jugamos golf todos los jueves. Tú conoces mi carácter. Sabes que yo no. No sé nada, lo interrumpió Anselmo, y por primera vez esa noche escuché autoridad real en su voz. Y eso es el problema. La puerta se abrió. Juan entró apresuradamente. Delegado, la ambulancia está aquí para llevar a la señora Lucía al hospital. Los paramédicos dicen que tiene signos visibles de trauma. Hematomas en diferentes estados de curación. Posible fractura costal. Marcas de ligaduras en las muñecas. Cada palabra era un martillo. Fernando se hundió en su silla. Su mundo perfecto, su plan perfecto, se estaba desintegrando. También, continuó Juan, mirándome brevemente, los vecinos del apartamento 203 y 205 están aquí. Dijeron que escucharon el llamado por radio y quieren dar sus declaraciones. Dicen que es importante. Anselmo asintió. Hazlos pasar. 2 personas entraron. Una mujer mayor con bata de casa y un hombre de unos 50 años con aspecto cansado. Los reconocí vagamente. Debían vivir en el mismo edificio que Lucía. Oficiales, dijo la mujer, sin preámbulos. Venimos a decir la verdad. Ese hombre, señaló a Fernando, ha estado abusando de esa pobre muchacha durante meses. Hemos escuchado todo. Los gritos. Los golpes. Las súplicas. Llamamos 3 veces a la policía, pero siempre que llegaban, él decía que todo estaba bien y ustedes se iban. El hombre asintió. Esta noche fue diferente. Escuchamos vidrios romperse. Escuchamos a Lucía gritando que la iba a matar. Luego silencio. Luego lo vimos a él salir con el brazo sangrando, pero caminando tranquilo. Como si nada. Eso no es comportamiento de alguien que acaba de ser atacado. Eso es comportamiento de alguien que está ejecutando un plan. Fernando se puso de pie bruscamente. Ustedes no saben nada. No estaban dentro del apartamento. No vieron. Vimos suficiente, lo interrumpió la mujer. Y esta vez no nos vamos a callar. Fernando abrió la boca para responder, pero Anselmo levantó la mano. Suficiente. El delegado se frotó las sienes. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 20 minutos. Juan, toma las declaraciones completas de estos testigos. Cada detalle. Cada fecha que recuerden. Cada llamada que hicieron. Se volvió hacia Fernando. Y tú te quedas aquí. No vas a ningún lado hasta que esto se aclare. Vi cómo la máscara de Fernando finalmente se desmoronaba por completo. La compostura elegante se evaporó. Esto es una conspiración, escupió. Todos ustedes están en contra mía porque ella, me señaló con dedo tembloroso, es una ex jueza. Tiene influencia. Está manipulándolos. No, dije con calma helada. Tú eres quien manipula. Yo solo estoy exponiendo la verdad. Salí de la oficina. No necesitaba ver más. Fernando podía gritar todo lo que quisiera. Sus palabras ya no tenían poder. La evidencia hablaría por él. Y la evidencia nunca miente. Caminé por el pasillo hacia donde habían llevado a Lucía. Los paramédicos la estaban subiendo a una camilla. Se veía tan pequeña, tan frágil. Me acerqué y tomé su mano. Voy contigo, le dije. Ella asintió, apretando mis dedos con fuerza, como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. El hospital estaba a 12 minutos. Lucía no habló durante el trayecto. Solo miraba el techo de la ambulancia con ojos vacíos. Yo sostuve su mano todo el camino. El paramédico, un hombre joven de unos 30 años, revisaba sus signos vitales con expresión seria. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó en voz baja. No necesité preguntarle a qué se refería. No lo sé, respondí honestamente. Meses. Tal vez más de 1 año. Él asintió, escribiendo algo en su tableta. He visto muchos casos. Este es malo. Las lesiones en diferentes etapas de curación indican patrón sostenido de abuso. Llegamos a urgencias. Las luces brillantes nos recibieron como una bofetada. Llevaron a Lucía directamente a una sala de exploración. Una doctora de mediana edad con cabello recogido entró casi inmediatamente. Soy la doctora Martínez, dijo, mirándome brevemente antes de centrarse en Lucía. Voy a hacer un examen completo.
Está bien si su madre permanece aquí. Lucía asintió. Su voz era apenas un susurro. Sí, quiero que se quede. La doctora comenzó el examen. Cada vez que descubría una nueva lesión, su expresión se endurecía. Moretones en los brazos, en las costillas, en la espalda, marcas circulares en las muñecas donde algo las había atado, y las quemaduras, pequeñas cicatrices redondas en su espalda baja, quemaduras de cigarrillo, antiguas. Lucía se estremeció cuando la doctora las tocó suavemente. ¿Cuándo fue esto?, preguntó la doctora con voz profesional pero llena de compasión. Hace 3 meses, murmuró Lucía. Estaba enojado porque la cena no estaba lista cuando llegó. Dijo que necesitaba enseñarme disciplina. Cerré los ojos. Cada palabra era un puñal. Cada revelación me mostraba cuán ciega había sido. Cuántas señales había perdido. Cuántas veces Lucía había estado sentada frente a mí, sonriendo, mintiendo, protegiéndome de la verdad porque no quería decepcionarme. La doctora Martínez fotografió cada lesión. Medio. Documentó. Voy a ordenar radiografías, dijo finalmente. Necesito verificar las costillas. Y quiero que hable con nuestra trabajadora social. Salió de la sala. Lucía y yo nos quedamos solas. El silencio era denso. Pesado. Lo siento, mamá, susurró ella finalmente. Debí haberte dicho. Debí. No, la interrumpí. No te disculpes. Nada de esto es tu culpa. Me senté en el borde de la cama. ¿Por qué no me dijiste, Lucía? ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Porque tú salvaste a tantas mujeres. Toda tu carrera. Dedicaste tu vida a proteger a víctimas de violencia doméstica. Y yo me convertí en una de ellas. Me sentía tan avergonzada, tan estúpida. Pensé que si te lo decía, me mirarías diferente. Pensarías que fallé, que no aprendí nada de ti. Su voz se quebró en sollozos. La abracé, con cuidado de no presionar donde había moretones. Escúchame, le dije firmemente. Tú no fallaste. Él falló. El sistema falló. Yo fallé por no ver. Pero tú sobreviviste. Y eso requiere más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene en toda su vida. La puerta se abrió. Elena entró como un huracán. Cabello despeinado. Abrigo puesto sobre pijama. En su mano sostenía un pequeño pendrive negro. Lucía jadeó, corriendo hacia la cama. Abrazó a su hermana con tanta fuerza que ambas lloraron. Lo traje, dijo, mostrándome el pendrive. No lo escuché todo. No pude. Pero hay horas de grabaciones. Lucía me lo dio hace 2 meses. Me hizo prometer que si algo le pasaba, se lo entregaría a la policía. Tomé el pendrive. Era liviano, tan pequeño, pero contenía el peso de meses de terror. ¿Por qué no viniste a mí con esto antes?, pregunté a Lucía. Ella se limpió las lágrimas. Porque tenía miedo. Fernando siempre decía que si lo dejaba, si intentaba denunciarlo, me destruiría. Dijo que tenía contactos, que nadie me creería, que él era Fernando Márquez, empresario respetado, y yo era solo su esposa inestable. Dijo que si hablaba, se aseguraría de que perdiera todo. Mi trabajo, mi familia, mi libertad. Respiró temblorosamente. Esta noche perdió el control más que nunca. Rompió una botella. Me cortó el brazo con el vidrio. Y entonces vi algo en sus ojos. Vi que iba a matarme. Así que luché. Por primera vez en meses, luché de verdad. ¿Y su herida?, pregunté. Lucía miró hacia abajo. Intenté quitarle el vidrio. Él se cortó en la pelea. No profundo. Apenas un rasguño. Pero cuando vio la sangre, sonrió. Sonrió, mamá. Y dijo, ahora voy a la policía. Voy a decir que me atacaste. Y cuando te arresten, finalmente aprenderás tu lugar. Se estremeció. Llamó a la policía. Llegaron en 8 minutos. Para entonces, él ya se había vendado. Ya había ensayado su historia. Los oficiales lo miraron a él con su traje y su calma,
y me miraron a mí temblando y llorando. Y supe que me creerían a él. Elena apretó la mano de su hermana, pero no contaba con mamá. Sonrió a través de las lágrimas. Nadie cuenta con Eulalia Méndez cuando alguien lastima a su familia. Guardé el pendrive en mi bolsillo. Voy a regresar a la comisaría. Necesito entregarles esto. Necesito asegurarme de que Fernando no salga de ahí hasta que sea procesado correctamente. Lucía se sentó rápidamente, con pánico en sus ojos. Mamá, él tiene un abogado. Francisco Delgado. Es el mejor abogado defensor de la ciudad. Lo llamó antes de que llegaras. Va a salir libre. Va. No va a salir, dije con certeza absoluta. No esta vez. Besé su frente. Elena se queda contigo. No estás sola nunca más. Salí de la sala. El pasillo del hospital estaba tranquilo. Eran casi las 5 de la mañana. Llamé a Juan. Respondió inmediatamente. Jueza Eulalia. Tengo evidencia adicional, dije. Grabaciones. Fernando sigue ahí. Hubo una pausa. Sí. Su abogado Francisco Delgado llegó hace 20 minutos. Está exigiendo que liberemos a su cliente. Dice que no hay causa probable. Que la herida de Fernando es evidencia suficiente de agresión y que los testimonios de los vecinos son circunstanciales. Por supuesto. Francisco Delgado. Lo conocía. Elegante. Caro. Inmoral. Defendía a cualquiera que pudiera pagar sus honorarios de $1000 por hora. Dile a Anselmo que voy para allá. Que no procese nada hasta que yo llegue. Colgué. El amanecer comenzaba a romper en el horizonte. Subí a mi auto. Las calles empezaban a despertar. Trabajadores madrugadores. Camiones de reparto. La ciudad volviendo a la vida. Pero yo seguía en guerra. Y la batalla no había terminado. Llegué a la comisaría cuando el sol apenas pintaba el cielo de naranja y rosa. Las calles olían a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Vida normal. Gente normal comenzando sus días normales. Mientras yo caminaba de regreso a ese edificio donde mi hija había sido tratada como criminal. Donde su agresor había tomado café con el delegado como si fueran viejos amigos. Empujé la puerta de vidrio. El turno había cambiado. Había nuevos oficiales en el mostrador. Pero Juan seguía ahí. Me vio entrar y algo en su expresión me dijo que la situación había empeorado. Jueza, dijo en voz baja, acercándose rápidamente. Francisco Delgado está presionando fuerte. Amenazó con demandar al departamento por detención ilegal. Dice que Fernando es la verdadera víctima y que estamos siendo influenciados por su conexión con usted. Apreté el pendrive en mi bolsillo. ¿Dónde están? Juan señaló hacia la misma oficina de antes. Anselmo está con ellos. Se ve mal, jueza. Francisco es bueno en lo que hace. Está desmantelando cada argumento. Dice que los vecinos solo escucharon ruidos, no vieron nada. Que las lesiones de Lucía podrían ser autoinfligidas o de otro incidente. Que la única evidencia física clara es el corte en el brazo de Fernando. Caminé hacia la oficina. Mis pasos sonaban como sentencias. Juan me siguió. Hay algo más, agregó nerviosamente. Francisco ya contactó a un juez amigo. Tiene una orden de libertad preliminar lista para firmar si no presentamos cargos sólidos en las próximas 2 horas. 2 horas. El sistema diseñado para proteger a los inocentes siendo usado para liberar a un culpable. Abrí la puerta sin tocar. Francisco Delgado estaba de pie junto a Fernando, elegante con su traje gris oscuro que probablemente costaba $3000. Cabello perfectamente peinado. Maletín de cuero sobre el escritorio. Me miró con esos ojos calculadores que había visto en muchos abogados que anteponían las ganancias a la justicia. Eulalia Méndez, dijo con sonrisa profesional. Debí imaginar que estarías involucrada. Tu hija ataca a mi cliente y de alguna manera tú conviertes esto en un circo mediático. Su tono era condescendiente. Tranquilo. Como si hablara con una niña irracional. Tu cliente, respondí con voz de acero, golpeó a mi hija durante meses. Esta noche intentó matarla. Y luego se cortó a sí mismo para crear una coartada. Francisco rió. Una risa suave y profesional.
Esas son acusaciones serias. ¿Tienes pruebas? Porque yo tengo un cliente herido, una esposa con historial de comportamiento errático según él me cuenta, y cero evidencia forense que respalde tu narrativa. Saqué el pendrive de mi bolsillo. Lo coloqué sobre el escritorio de Anselmo con un golpe seco. Aquí están tus pruebas. El silencio cayó como lápida. Francisco miró el pendrive. Fernando se puso pálido. ¿Qué es eso?, preguntó el abogado, pero su voz había perdido algo de confianza. Grabaciones, dije. Meses de grabaciones que Lucía hizo secretamente. Cada amenaza, cada golpe, cada vez que tu cliente le dijo que si lo dejaba, la destruiría. Cada vez que le dijo que nadie le creería porque él era Fernando Márquez y ella era nadie. Fernando se puso de pie bruscamente. Esas grabaciones son ilegales. No pueden usarse. Yo no di consentimiento. Francisco levantó la mano para callarlo, pero era tarde. Anselmo conectó el pendrive a su computadora. En casos de violencia doméstica, dijo el delegado lentamente, mirando la pantalla, las grabaciones hechas por víctimas en su propio hogar son admisibles como evidencia, especialmente cuando hay temor razonable por su seguridad. Hizo clic. El audio comenzó a reproducirse. La voz de Fernando llenó la oficina. Fría, cruel, completamente diferente al hombre educado que había estado sentado aquí hace horas. Si le dices a alguien, Lucía, te arrepentirás. ¿Crees que tu madre va a salvarte? ¿Crees que alguien me va a creer a mí, un empresario respetado, o a ti, una esposa histérica? Sonido de algo rompiéndose. Un grito ahogado. Cállate, cállate o será peor. Más sonidos. Golpes. Sollozos. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Si fueras mejor esposa, no tendría que hacer esto. Anselmo pausó la grabación. Su rostro estaba cenizo. Francisco había perdido toda su compostura elegante. Hay más, dije. Horas más. Diferentes fechas. Todas con marca de tiempo. Todas verificables. Francisco se recompuso rápido. Esto podría ser editado. Manipulado. Necesitaremos verificación forense del audio. Por supuesto, acepté. Y mientras verifican, Fernando se queda detenido. Sin fianza. Porque acabamos de escuchar amenazas directas de muerte. Porque tenemos evidencia médica que coincide con las fechas de las grabaciones. Porque tenemos testigos que confirman el patrón de abuso. Miré a Fernando. Estaba temblando. La máscara había caído completamente. Ya no era el empresario respetable. Era solo un hombre asustado que sabía que su mundo estaba colapsando. ¿Algo que decir ahora, Fernando? Él abrió la boca. La cerró. Sus ojos saltaban entre Francisco, Anselmo y yo, buscando escape. No había ninguno. Quiero hablar con mi abogado. En privado, finalmente murmuró. Anselmo asintió. Juan, lleva al señor Márquez a la sala de interrogatorios. Francisco puede acompañarlo. Cuando salieron, el delegado se dejó caer en su silla. Se veía exhausto. Avergonzado. Eulalia, yo, no sabía. Fernando y yo jugamos golf. Parecía buen tipo. Nunca imaginé. Nunca imaginaste, lo interrumpí, porque no quisiste ver. Porque era más fácil creerle al hombre con traje caro que a la mujer asustada. Anselmo se frotó el rostro. Tienes razón. Fallé. Debí hacer el examen completo desde el principio. Debí escuchar a los vecinos hace meses cuando llamaron. Debí. Debiste, concordé. Pero ahora puedes corregirlo. Procesa a Fernando. Cargos completos. Agresión agravada. Lesiones graves. Amenazas. Abuso doméstico continuado. Y asegúrate de que no salga bajo fianza. Él asintió lentamente. Lo haré. Llamaré a la fiscal de turno. Con esta evidencia, no hay forma de que un juez le otorgue libertad. Tomó el teléfono. Mientras marcaba, miré por la ventana. El sol ya estaba alto. Un nuevo día había comenzado. Pero sentía como si hubiera vivido una semana entera en una sola noche. Mi teléfono vibró. Elena. Mamá,
Las radiografías salieron. Lucía tiene 2 costillas fisuradas, una fractura antigua en la muñeca que nunca sanó correctamente, y trauma craneal antiguo. La doctora dice que es consistente con golpes repetidos durante meses. Cerré los ojos. Cada palabra era confirmación de mi peor pesadilla. ¿Cómo está ella?, pregunté. Sedada. Le dieron algo para el dolor y el shock. Está durmiendo. Pero mamá me dijo algo antes de dormirse. Dijo que Fernando tiene videos. Videos de ella en situaciones comprometedoras. Dice que la drogó y la grabó, que los usa para chantajearla, que amenazó con subirlos a internet si lo dejaba. La rabia que sentí en ese momento era como lava, pura, ardiente, destructiva. ¿Dónde están esos videos? Elena dudó. En su computadora. En su oficina en casa. Lucía dice que los mantiene ahí como seguro. Colgué con Elena y me volví hacia Anselmo. Necesito una orden de registro. Para el apartamento de Fernando. Y para su oficina. Ahora. El delegado levantó la vista. ¿Por qué? Porque hay más evidencia. Evidencia de extorsión. De abuso sexual. De delitos que van más allá de la violencia física. Anselmo tragó saliva. Asintió. Llamaré al juez de guardia. 30 minutos después, teníamos la orden. Juan y otros 2 oficiales se preparaban para ir al apartamento. Voy con ustedes, dije. Juan pareció dudar. Jueza, técnicamente usted es parte interesada. Su presencia podría comprometer. No me importa, lo interrumpí. Esa es la casa donde mi hija fue torturada. Voy. Él no discutió más. Subimos a las patrullas. El edificio donde Lucía había vivido su pesadilla estaba a 15 minutos. Un edificio bonito, moderno, con portero y jardines. Nadie imaginaría los horrores que ocurrían detrás de puertas cerradas. El portero nos reconoció. Su expresión era incómoda. ¿Van al apartamento de Fernando Márquez?, preguntó. Juan asintió. Tenemos orden de registro. El portero bajó la voz. Esa pobre señora. La señora Lucía. Siempre tan amable. Siempre sonriendo. Pero yo sabía. Los porteros siempre sabemos. Veíamos cómo entraba contenta y salía con los ojos rojos. Cómo él la trataba con dulzura en público, pero la miraba con frialdad cuando pensaba que nadie veía. Nos dio la llave maestra. Subimos en el elevador. Piso 12. Apartamento 1203. La puerta se abrió revelando un espacio impecable. Muebles elegantes. Arte en las paredes. Vista hermosa de la ciudad. Una jaula dorada donde Lucía había sido prisionera. Entré al apartamento y el olor a perfume caro me golpeó. Todo estaba ordenado. Demasiado ordenado. Como un escenario montado para impresionar visitantes. Cuadros abstractos en las paredes. Alfombra beige sin una sola mancha. Sofá de cuero color crema que probablemente costó $10,000. Pero yo no veía lujo. Veía prisión. Veía el lugar donde mi hija había sufrido en silencio mientras el mundo exterior pensaba que tenía una vida perfecta. Juan y los otros oficiales comenzaron la búsqueda sistemática. La oficina está por aquí, dije, recordando las pocas veces que había visitado este lugar. Lucía siempre insistía en que nos viéramos en mi casa. Ahora entendía por qué. La oficina de Fernando era exactamente como lo imaginaba. Escritorio de madera oscura. Estanterías llenas de libros que probablemente nunca había leído. Diplomas enmarcados en la pared. Fotografías de él estrechando manos con personas importantes. Políticos. Empresarios. Jueces. Una red de poder cuidadosamente cultivada. Juan encendió la computadora. Estaba protegida con contraseña. Necesitaremos ayuda técnica para... Comenzó a decir. Intenta su fecha de nacimiento, sugerí. Los hombres como Fernando eran predecibles. Arrogantes. Creían que nadie se atrevería a invadir su espacio. Juan probó. No funcionó. Aniversario de bodas. Tampoco. Entonces recordé algo que Lucía había mencionado una vez.
Prueba el nombre de su empresa seguido del año que la fundó. Juan escribió. La computadora se desbloqueó. Por supuesto. Para Fernando, su negocio era más importante que cualquier relación humana. Comenzó a revisar archivos. Carpetas organizadas meticulosamente. Contratos. Documentos financieros. Y entonces la encontró. Una carpeta oculta. Sin nombre. Solo un símbolo. Juan hizo clic. Mi estómago se retorció. Videos. Docenas de videos. Fechas que se remontaban a más de un año atrás. No los abras, dije rápidamente. Solo documenta que están ahí. Necesitamos preservar la cadena de custodia. Esto va a juicio. Juan asintió, tomando fotografías de la pantalla. Llamó a la unidad de delitos cibernéticos. Necesito que vengan. Tenemos evidencia digital sensible. Mientras esperábamos, seguí explorando la oficina. Abrí cajones. Archivadores. En el tercer cajón del escritorio encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta manila gruesa. La abrí. Fotografías. Fotografías de Lucía tomadas sin su conocimiento. En la ducha. Durmiendo. Cambiándose de ropa. Y algo más. Documentos. Registros médicos privados de Lucía que Fernando había obtenido ilegalmente. Informes de su trabajo. Evaluaciones psicológicas que él había manipulado para hacerla parecer inestable. Juan, llamé. Él se acercó. Le mostré el contenido de la carpeta. Su expresión se oscureció. Esto es acoso sistemático. Vigilancia ilegal. Robo de identidad. Esto es control, dije. Fernando no solo la golpeaba. La estudiaba. Documentaba cada aspecto de su vida. Construyó un archivo completo para usar contra ella si alguna vez intentaba escapar. Encontré más. Copias de correos electrónicos entre Fernando y Francisco Delgado de hace 6 meses. En ellos, Fernando discutía estrategias para desacreditar a Lucía si ella se volvía problemática. Hablaban de sembrar dudas sobre su estabilidad mental, de crear evidencia falsa de infidelidad, de usar sus conexiones para arruinar su reputación profesional. Era un plan detallado y calculado para destruirla. Los técnicos de delitos cibernéticos llegaron. Comenzaron a copiar todo el disco duro. Cada archivo. Cada documento. Cada video. Uno de ellos, una mujer joven con expresión seria, se acercó a mí. Señora, lo que hay en esta computadora es suficiente para múltiples cargos federales. Extorsión. Pornografía no consensuada. Acoso cibernético. Este hombre es un depredador sistemático. Asentí. Lo sabía. Siempre lo supe en algún nivel. Pero tener la evidencia física frente a mí era diferente. Era real. Era irrefutable. ¿Cuánto tiempo necesitan?, pregunté. Para el análisis completo, días. Pero para extraer lo básico y presentar cargos iniciales, unas horas. Salí de la oficina. Necesitaba aire. Caminé hacia el balcón. La vista era hermosa. La ciudad se extendía como un mapa vivo. Desde aquí arriba, todo parecía ordenado. Perfecto. Pero yo sabía la verdad. Detrás de cada ventana, cada puerta, había historias. Algunas felices. Otras oscuras. Como la de Lucía. Mi teléfono vibró. Anselmo. Eulalia. Fernando está exigiendo ver a un juez. Francisco está presentando una moción de habeas corpus. Dice que la detención es ilegal. Sonreí sin humor. Dile a Francisco que tenemos evidencia adicional. Videos. Documentos. Un plan premeditado de abuso y extorsión. Y que en las próximas horas, su cliente va a enfrentar cargos federales además de los estatales. Hubo silencio al otro lado. Luego Anselmo suspiró. Fernando acaba de romper. Cuando le dijimos sobre la orden de registro, empezó a gritar. Dijo que todo en esa computadora era privado. Que no teníamos derecho. Francisco intentó callarlo, pero siguió hablando. Básicamente confesó que había material comprometedor sin que le preguntáramos. Me reí. Una risa amarga.
Los criminales siempre se traicionan a sí mismos. Siempre. Mantén la grabación de esa confesión espontánea. Francisco va a intentar suprimirla, pero con un poco de suerte, el juez la admitirá. Colgué. Juan salió a reunirse conmigo en el balcón. Todo está documentado. La computadora va al laboratorio. Los documentos físicos van a evidencia. Bien, dije. Volvamos. Quiero estar ahí cuando procesen formalmente a Fernando. Bajamos. El portero nos detuvo en el lobby. ¿Encontraron algo?, preguntó con voz baja. No debía responderle. Era una investigación activa. Pero algo en su expresión me hizo hablar. Encontramos suficiente para asegurar que nunca vuelva a lastimar a nadie. El portero asintió lentamente. Bien. Esa señora Lucía merece justicia. Todos aquí lo sabíamos, pero nadie hizo nada. Yo incluido. Me avergüenza. Puse una mano en su hombro. Ahora pueden hacer algo. Si el caso va a juicio, van a necesitar testigos. Gente que vio, que escuchó, que puede confirmar el patrón. Contaremos todo, prometió. De regreso a la comisaría, el sol ya estaba alto en el cielo. Había pasado toda la noche sin dormir, pero no sentía cansancio. Sentía propósito. Entramos. La energía había cambiado. Oficiales hablaban en voz baja. Había más gente. Una mujer con traje formal estaba en el mostrador. Me reconoció inmediatamente. Jueza Méndez, dijo, extendiendo la mano. Soy la fiscal Patricia Romero. El delegado Anselmo me puso al tanto del caso. La conocía de reputación. Dura. Inteligente. Con un historial impresionante de condenas en casos de violencia doméstica. Necesito revisar toda la evidencia, continuó. Las grabaciones. Los reportes médicos. Los testimonios. Si esto es tan sólido como me dijeron, voy a solicitar detención sin fianza. Es sólido, le aseguré. Y hay más. Acabamos de incautar una computadora con evidencia de delitos adicionales. Extorsión. Pornografía de venganza. Acoso sistemático. Los ojos de Patricia brillaron. No con alegría. Con determinación. Perfecto. Voy a hundir a este hombre tan profundo que nunca verá la luz del día. Me gustaba su estilo. Directa. Sin tonterías. ¿Dónde está Fernando ahora?, pregunté. Sala de interrogatorios 3. Francisco está con él. Están esperando la audiencia de fianza. Patricia revisó su reloj. Que será en 2 horas. Tiempo suficiente para preparar mi caso. Se volvió hacia Juan. Oficial, necesito copias certificadas de todo. Cada grabación. Cada foto. Cada testimonio. Las quiero en mi escritorio en 1 hora. Me senté en una silla del pasillo. Finalmente sentí el peso del cansancio. Cerré los ojos por un momento. Solo un momento. Y vi el rostro de Lucía. No el rostro asustado de esta noche, sino su rostro de niña. Riendo. Corriendo. Libre. Mi teléfono vibró sacándome de mis pensamientos. Elena. Mamá, Lucía despertó. Está preguntando por ti. Quiere saber qué pasó con Fernando. Me puse de pie. Dile que voy para allá. Dile que Fernando no va a salir. Que esta vez el sistema funcionó. Conduje de regreso al hospital. El tráfico de media mañana era denso. Oficinistas corriendo a trabajos que odiaban. Madres llevando niños a la escuela. Vida normal fluyendo alrededor de mi tormenta personal. Llegué al hospital. Subí al 4º piso. La habitación de Lucía estaba al final del pasillo. Toqué suavemente antes de entrar. Lucía estaba sentada en la cama. Todavía pálida. Todavía con marcas visibles en su rostro. Pero sus ojos tenían algo diferente. Ya no era ese vacío desesperado de anoche. Había un brillo tenue. Esperanza frágil como cristal. Elena estaba sentada junto a ella, sosteniendo su mano. Mamá, dijo Lucía cuando me vio. Su voz era ronca. Cansada. ¿Es verdad? Realmente encontraron todo. Me senté del otro lado de la cama. Lo encontramos.
las grabaciones que hiciste, los videos que él hizo, los documentos, todo. Fernando está detenido. La fiscal va a pedir que no le otorguen fianza. Lágrimas corrieron por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. No de miedo, de alivio. No puedo creer que terminó, susurró. Viví con tanto miedo durante tanto tiempo. Cada mañana despertaba preguntándome si ese sería el día que me mataría. Cada noche me dormía rogando sobrevivir hasta el amanecer. Elena le apretó la mano. No tienes que vivir así nunca más. Lucía asintió. Luego me miró con ojos llenos de culpa. Mamá, toda tu vida ayudaste a mujeres como yo. Y yo no pude ni siquiera ayudarme a mí misma. Me siento tan avergonzada. No, dije firmemente, tomando su otra mano. Escúchame bien, Lucía. Lo que viviste no fue debilidad. Fue supervivencia. Hiciste lo que tenías que hacer para mantenerte viva. Grabaste evidencia. Se la diste a Elena. Planeaste tu escape incluso cuando parecía imposible. Eso no es vergüenza. Eso es fuerza. Lucía sollozó. Pero debí irme antes. Debí. No hay debí, la interrumpí. Las víctimas de abuso dejan cuando pueden. No cuando otros piensan que deberían. El momento correcto es cuando logras salir viva. Y tú lo lograste. Elena nos abrazó a ambas. 3 generaciones de mujeres. Rotas pero no destruidas. La doctora Martínez entró con una carpeta gruesa. Buenos días. Vine a revisar cómo sigue. Examinó a Lucía. Revisó sus signos vitales. Cambió vendajes. Las costillas van a doler por semanas. Necesitarás analgésicos y reposo. Las contusiones sanarán. Las cicatrices físicas eventualmente se desvanecerán. Hizo una pausa. Pero necesitas ayuda profesional para las heridas que no se ven. Tenemos excelentes terapeutas especializados en trauma. Recomiendo que comiences lo antes posible. Lucía asintió. Lo haré. Ya no quiero cargar esto sola. La doctora sonrió. Bien. También hablé con trabajadores sociales. Hay refugios seguros si necesitas un lugar donde quedarte mientras reorganizas tu vida. Órdenes de restricción. Asistencia legal gratuita. No estás sola en esto. Entregó una lista de recursos. Números de emergencia. Grupos de apoyo. Líneas de crisis disponibles las 24 horas. Gracias, dijo Lucía en voz baja. La doctora salió. El silencio llenó la habitación. Un silencio diferente. No pesado con miedo, sino cargado con posibilidad. Con futuro. Mi teléfono vibró. Juan. Jueza, la audiencia de fianza comienza en 30 minutos. Patricia está lista. Viene. Voy, respondí. Miré a Lucía. La audiencia de fianza es en media hora. ¿Quieres que me quede aquí contigo o quieres que vaya y me asegure de que no lo liberen? Lucía respiró profundo. Ve. Necesito saber que no va a salir. Que no va a venir a buscarme. Le besé la frente. No va a salir. Te lo prometo. Elena me acompañó hasta el elevador. Mamá, gracias. Por creer. Por luchar. Por no darte por vencida. La abracé. Es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijas. Siempre. Bajé al estacionamiento. Conduje de regreso a la corte. El edificio del juzgado era familiar. Había pasado décadas caminando esos pasillos, dictando sentencias, cambiando vidas. Pero nunca había estado de este lado. Nunca como familiar de víctima. La sala de audiencias estaba en el 3er piso. Entré. Patricia ya estaba ahí, revisando documentos. Me vio y asintió. Fernando estaba sentado con Francisco. Todavía con su ropa de ayer. Arrugada ahora. Sin afeitar. Los ojos rojos. La máscara de empresario exitoso completamente caída. Me vio entrar. Algo cruzó por su rostro. Odio. Puro odio. Pero también miedo. Lo vi tragar saliva. Desviar la mirada. El juez entró. Todos de pie.
El juez Morales. Lo conocía. Habíamos trabajado juntos años atrás. Justo. Estricto. No toleraba manipulaciones. Caso del Estado contra Fernando Márquez, anunció el secretario. Patricia se puso de pie. Su señoría, el Estado solicita detención sin fianza. El acusado enfrenta cargos de agresión agravada, lesiones graves, amenazas, abuso doméstico continuado, extorsión, acoso cibernético y pornografía no consensuada. Es un peligro claro para la víctima y para la comunidad. Francisco se levantó. Su señoría, mi cliente es un empresario respetado sin antecedentes penales. Tiene raíces profundas en la comunidad. No es riesgo de fuga. La detención sin fianza es excesiva. El juez Morales miró los documentos frente a él. Fiscal, ¿tiene evidencia que respalde estos cargos? Patricia abrió su maletín. Tengo grabaciones de audio donde el acusado amenaza explícitamente a la víctima. Reportes médicos que documentan lesiones en diferentes etapas de curación consistentes con abuso prolongado. Testimonios de vecinos que confirman el patrón. Evidencia digital incautada de la residencia del acusado que muestra planificación premeditada de abuso y extorsión. Y fotografías forenses tomadas esta madrugada que muestran la severidad del ataque más reciente. El juez extendió la mano. Patricia le entregó una carpeta. Él comenzó a revisar. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el pasar de páginas. El juez Morales levantó la vista. Su expresión era severa. Señor Márquez, póngase de pie. Fernando se levantó. Temblaba visiblemente. He revisado la evidencia preliminar presentada por la fiscal. Es una de las compilaciones más exhaustivas y perturbadoras que he visto en casos de violencia doméstica. Hizo una pausa. Las grabaciones por sí solas son suficientes para negar fianza. Las amenazas explícitas de muerte. El patrón documentado de control coercitivo. La evidencia de planificación para desacreditar a la víctima si ella buscaba ayuda. Todo esto pinta el retrato de un individuo extremadamente peligroso. Francisco intentó interrumpir. Su señoría, esas grabaciones podrían estar editadas. El juez levantó la mano. Defensor, tendrá tiempo de impugnar la evidencia en el juicio. Pero para propósitos de esta audiencia de fianza, encuentro causa probable suficiente. Se volvió hacia Fernando. Señor Márquez, la fianza es denegada. Quedará detenido en la prisión del condado hasta el juicio. Además, emito una orden de restricción permanente. No puede acercarse a menos de 500 metros de la víctima, su familia, su lugar de trabajo o su residencia. Cualquier violación resultará en cargos adicionales. Fernando se derrumbó. Literalmente se derrumbó. Sus piernas cedieron. Francisco tuvo que sostenerlo. No, balbuceaba. Esto no puede estar pasando. Yo soy Fernando Márquez. Yo tengo derechos. Tengo conexiones. Esto es un error. El juez golpeó el mazo. Oficial, retire al acusado. 2 guardias se acercaron. Esposaron a Fernando. Él seguía murmurando. Negando. Su mundo perfecto construido sobre mentiras y control finalmente colapsando. Lo sacaron de la sala. Sus protestas se desvanecieron por el pasillo. Patricia se acercó a mí. Es un buen comienzo. Ahora viene lo difícil. Construir el caso para juicio. Pero con toda esta evidencia, estoy confiada. Salí de la sala sintiendo algo que no había sentido en horas. Alivio. No era victoria todavía. El juicio vendría. Los abogados de Fernando intentarían cada truco. Pero por ahora, Lucía estaba segura. Fernando estaba detrás de rejas donde pertenecía. Caminé por los pasillos del juzgado. Pasé frente a salas donde había dictado cientos de sentencias. Vi mi reflejo en una ventana. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Pero mis ojos tenían fuego. Propósito. No había terminado. Llamé a Elena. Fernando no saldrá. El juez negó la fianza. Escuché un grito ahogado de alivio. Luego llantos. Lucía está llorando. Pero de felicidad. Dice que por primera vez en 2 años puede respirar.
Mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Dudé. Respondí. Jueza Méndez. Era una voz de mujer. Joven. Temblorosa. Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa. Mi nombre es Inés. Inés Romero. Vi las noticias sobre Fernando Márquez. Sobre su arresto. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Cómo puedo ayudarla? Otro silencio. Respiración entrecortada. Yo salí con Fernando hace 3 años. Antes de que conociera a su hija. Y él me hizo lo mismo. Cerré los ojos. Por supuesto. Los abusadores no comienzan de repente. Tienen historia. Tienen patrón. ¿Quiere hablar sobre eso? Pregunté suavemente. Necesito hablar sobre eso, dijo Inés con voz quebrada. Durante 2 años viví aterrorizada. Me golpeaba. Me controlaba. Tenía videos de mí como los que mencionan las noticias. Cuando finalmente escapé, me amenazó. Dijo que si hablaba, destruiría mi vida. Y yo le creí. Tenía dinero, contactos, poder. Así que me callé. Me mudé a otra ciudad. Cambié mi número. Intenté olvidar. Su voz se quebró. Pero nunca olvidé. Y cuando vi que arrestaron a Fernando, que finalmente alguien le creyó a una de sus víctimas, supe que tenía que hablar. No puedo dejar que salga libre. No puedo dejar que le haga esto a otra mujer. Inés, dije firmemente, su testimonio podría ser crucial. ¿Estaría dispuesta a declarar? A dar una declaración formal. Ella dudó. ¿Me protegerán? Fernando tiene amigos. Gente poderosa. Si saben que hablé. Lo protegeremos, prometí. Y no está sola. Hay otras víctimas. Juntas son más fuertes que cualquier conexión que Fernando tenga. Inés respiró profundo. Está bien. Lo haré. Por su hija. Por mí. Por todas las mujeres que él lastimó. Le di el número de Patricia. Le dije que la contactara inmediatamente. Colgué sintiendo escalofríos. ¿Cuántas más había? ¿Cuántas mujeres había destruido Fernando antes de Lucía? Volví al hospital. Lucía estaba dormida. Elena leía en la silla junto a la cama. ¿Cómo estuvo? Pregunté en voz baja. Tranquila. Después de que le dijiste sobre la fianza, finalmente se relajó. La doctora dice que puede salir mañana si las radiografías de control salen bien. Me senté. La observé dormir. Mi niña. Que había crecido demasiado rápido. Que había sufrido demasiado. Pero que había sobrevivido. Mi teléfono vibró otra vez. Patricia. Eulalia. Acabo de hablar con Inés Romero. Su testimonio es oro. Estableció patrón de comportamiento. Demuestra que Fernando es reincidente. Esto fortalece enormemente nuestro caso. Sonreí. ¿Hay más? Pregunté, aunque temía la respuesta. 2 mujeres más llamaron después de ver las noticias, respondió Patricia. Ambas con historias similares. Fernando las conoció. Las sedujo. Luego comenzó el ciclo de abuso. Control. Violencia. Amenazas. Extorsión con material íntimo. Las mismas tácticas exactas. Sentí náuseas. 5 víctimas conocidas. ¿Cuántas más había que tenían demasiado miedo para hablar? Necesitamos reunirlas, dije. Todas juntas. Que se conozcan. Que sepan que no están solas. Patricia estuvo de acuerdo. Organizaré una reunión. Pero Eulalia, hay algo más. Francisco Delgado renunció al caso. Me enderecé. ¿Qué? Acaba de presentar un retiro formal. Dice que tiene conflicto de intereses. Eso era inesperado. Francisco nunca abandonaba casos de alto perfil. Amaba la atención. El dinero. ¿Por qué? Pregunté. Patricia rió sin humor. Porque uno de los videos en la computadora de Fernando lo implica a él. Aparentemente, Francisco sabía sobre el material íntimo. De hecho, ayudó a Fernando a crear el plan de extorsión. Está citado en correos electrónicos discutiendo estrategias para silenciar víctimas. Mi mandíbula se tensó.
Entonces Francisco es cómplice. Exactamente. Y ahora enfrenta su propia investigación por parte del Colegio de Abogados. Podría perder su licencia. Justicia. Finalmente. ¿Quién va a defender a Fernando ahora?, pregunté. Le asignaron un defensor público. Un abogado joven. Competente pero sin los recursos ni las conexiones de Francisco. Eso era bueno para nosotros. Significaba que Fernando no podría comprar su salida. No podría usar influencia ni dinero para manipular el sistema. Estaba nivelado. Vulnerable. Como él había hecho sentir a todas sus víctimas. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía salió del hospital. Se mudó temporalmente conmigo. No podía volver a ese apartamento. No todavía. Tal vez nunca. Elena se tomó licencia en su trabajo para estar con su hermana. Organizamos terapia. Grupos de apoyo. Espacios seguros donde Lucía pudiera comenzar a sanar. Patricia organizó la reunión con las otras víctimas. Fue en una sala privada de la fiscalía. Cuando Lucía entró y vio a las otras 4 mujeres, algo pasó. Reconocimiento. No se conocían, pero se reconocían. En los ojos de cada una vieron su propio dolor reflejado. Inés fue la primera en hablar. Pensé que era la única. Pensé que había algo malo en mí, que de alguna manera yo provocaba su violencia. Las otras asintieron. Una por una, compartieron sus historias. Los detalles eran diferentes, pero el patrón era idéntico. Fernando elegía mujeres fuertes, inteligentes, exitosas, y sistemáticamente las destruía desde adentro. Lucía escuchó cada historia con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando le tocó hablar, su voz era apenas un susurro. Gracias. Por ser valientes. Por hablar. Porque ahora sé que no estoy loca. Que no fue mi culpa. Las 5 mujeres se abrazaron. Extrañas unidas por trauma compartido. Pero también por esperanza compartida. Por la promesa de que esta vez, el sistema no fallaría. Esta vez, el abusador pagaría. Patricia observaba desde el fondo de la sala. Cuando terminaron, se acercó. Señoras, lo que tienen es poderoso. 5 testimonios independientes. 5 historias que siguen el mismo patrón. Esto no es coincidencia. Esto es evidencia de un depredador serial. Comenzó la preparación para el juicio. Deposiciones. Entrevistas. Revisión de evidencia. Cada día traía nuevos descubrimientos. Más videos. Más documentos. Más pruebas de la naturaleza sistemática del abuso de Fernando. El defensor público intentó negociar. Ofreció que Fernando se declarara culpable de cargos menores a cambio de sentencia reducida. Patricia lo rechazó. Vamos a juicio. Y vamos a ganar. 2 meses después, comenzó el juicio. La sala estaba llena. Periodistas, activistas, sobrevivientes de violencia doméstica que venían a apoyar. Lucía estaba sentada en primera fila conmigo y Elena. Temblaba pero estaba ahí. Fuerte. Decidida. Fernando entró esposado. Ya no quedaba nada del hombre elegante que había conocido. El tiempo en prisión lo había cambiado. Ojos hundidos. Rostro demacrado. Pero lo que más había cambiado era su postura. Ya no había arrogancia. Solo derrota. Patricia presentó el caso con precisión quirúrgica. Las grabaciones fueron reproducidas. Los testimonios médicos presentados. Los videos explicados sin mostrarlos públicamente para proteger a las víctimas. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de Fernando. El defensor público hizo lo que pudo. Intentó argumentar que las grabaciones estaban fuera de contexto, que las lesiones podrían tener otras explicaciones. Pero era inútil. La evidencia era abrumadora. El momento más poderoso llegó cuando Lucía subió al estrado. La sala quedó en silencio absoluto. Ella caminó con la cabeza en alto. Ya no era la mujer rota de aquella madrugada en la comisaría. Era una sobreviviente. Patricia la guió gentilmente a través de su testimonio. ¿Puede decirnos cuándo comenzó el abuso? Lucía respiró profundo.
3 meses después de casarnos. Fue algo pequeño al principio. Un empujón. Luego una bofetada. Siempre seguido de disculpas. Flores. Promesas de que nunca volvería a pasar. Pero siempre pasaba. Y cada vez era peor. ¿Por qué no se fue antes?, preguntó Patricia. Era la pregunta que todos hacen. La pregunta que nunca entiende la complejidad del abuso. Lucía miró directamente al jurado. Porque tenía miedo. Porque Fernando controlaba todo. Mi dinero. Mis amigos. Mi trabajo. Me aisló sistemáticamente hasta que sentí que no tenía a dónde ir. Y cuando finalmente reuní el coraje para planear mi escape, él encontró las grabaciones que yo había hecho en secreto. Me amenazó con destruirme si hablaba. Dijo que tenía amigos en lugares importantes. Que nadie me creería. Su voz se quebró pero continuó. Y casi tuvo razón. Cuando llamé a la policía aquella noche, ellos le creyeron a él. No a mí. El defensor público se levantó para el contrainterrogatorio. Intentó ser agresivo. ¿No es verdad que usted tiene historial de ansiedad? Lucía asintió. Sí. Desarrollé ansiedad severa después de meses de vivir con terror constante. ¿Y no es verdad que buscó ayuda psiquiátrica? Sí. Porque mi esposo me estaba destruyendo mentalmente. El defensor intentó otro ángulo. No es posible que algunas de estas lesiones fueran accidentales. Lucía lo miró fijamente. ¿Quemaduras de cigarrillo accidentales? ¿Costillas rotas accidentales? ¿Marcas de ataduras accidentales? Su voz subió. No. Nada fue accidental. Todo fue deliberado. Calculado. Diseñado para romperme. El abogado retrocedió. No tenía más preguntas. Lucía bajó del estrado. Cuando pasó junto a Fernando, él intentó mirarla. Ella no le devolvió la mirada. Ya no tenía poder sobre ella. Luego vinieron las otras víctimas. Una por una, subieron y contaron sus historias. Inés habló de cómo Fernando la había aislado de su familia. De cómo la había convencido de que nadie la amaría como él. De cómo cuando finalmente escapó, él la acosó durante meses. Otra víctima, una mujer llamada Leticia, describió cómo Fernando había arruinado su carrera. Había contactado a su jefe con mentiras. Había saboteado proyectos. Había hecho que la despidieran solo para demostrar que podía controlar cada aspecto de su vida. El patrón era innegable. 5 mujeres. 5 historias casi idénticas. Todas describiendo el mismo ciclo. Seducción. Aislamiento. Control. Violencia. Amenazas. El jurado escuchaba con expresiones cada vez más sombrías. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Patricia presentó la evidencia digital. Un experto forense explicó cómo Fernando había mantenido archivos meticulosos de material comprometedor. Cómo había usado tecnología para espiar a sus víctimas. Cómo había construido un sistema completo diseñado para mantenerlas atrapadas. Este no es un caso de violencia doméstica ordinaria, dijo Patricia en sus argumentos finales. Este es el caso de un depredador serial que usó su posición, su dinero y sus conexiones para victimizar sistemáticamente a mujeres vulnerables. Caminó frente al jurado. Fernando Márquez no perdió el control en momentos de ira. Él ejerció control absoluto. Planeó. Documentó. Ejecutó un patrón de abuso que se repitió con 5 víctimas conocidas durante años. Señaló las cajas de evidencia. Las grabaciones que escucharon. Los reportes médicos que vieron. Los testimonios que oyeron. Todo apunta a un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Y que lo hizo una y otra vez sin remordimiento. Se volvió hacia Fernando. El acusado tuvo múltiples oportunidades de detenerse. Cada vez que una víctima escapó, él encontró otra. Cada vez que alguien intentó denunciarlo, él usó su influencia para silenciarlos. Hasta aquella madrugada cuando finalmente su plan falló. Patricia caminó de regreso al jurado. Porque esta vez, la víctima tenía una madre que sabía cómo funciona el sistema. Una ex jueza que conocía cada táctica que Fernando intentaría usar. Y que no iba a permitir que otra mujer fuera destruida. Hizo una pausa.
Pero no debería ser necesario tener una jueza como madre para recibir justicia. No debería ser necesario tener 5 víctimas hablando para ser creídas. Una víctima debería ser suficiente. Un testimonio debería ser suficiente. Y esta evidencia, señaló las cajas nuevamente, es más que suficiente para declarar culpable a Fernando Márquez de todos los cargos. El defensor público hizo su mejor esfuerzo. Argumentó que Fernando tenía problemas de manejo de ira, que necesitaba tratamiento, no prisión, que las circunstancias eran más complejas de lo que parecían. Pero sus palabras sonaban huecas. No tenía respuesta para las grabaciones. No tenía explicación para el patrón repetido. No tenía defensa contra la montaña de evidencia. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos. 3 horas. 4. 5. Cada minuto se sentía como una eternidad. Lucía apretaba mi mano con fuerza. «¿Y si lo declaran inocente?», susurró. «No lo harán», le aseguré. «La evidencia es demasiado clara». Pero en el fondo, tenía miedo. Había visto casos sólidos desmoronarse. Había visto culpables caminar libres. Había visto el sistema fallar demasiadas veces. Finalmente, después de 6 horas, el jurado regresó. Todos nos pusimos de pie. El presidente del jurado, un hombre mayor con expresión seria, sostenía el papel con el veredicto. El juez Morales habló. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?». «Sí, su señoría». «¿Cómo encuentran al acusado en el cargo de agresión agravada?». El presidente del jurado miró directamente a Fernando. «Culpable». Un suspiro colectivo llenó la sala. «En el cargo de lesiones graves». «Culpable». «En el cargo de abuso doméstico continuado». «Culpable». Uno por uno, cada cargo fue leído. Y cada vez, la respuesta fue la misma. «Culpable. Culpable. Culpable». Fernando se derrumbó en su silla. Su abogado intentó consolarlo, pero era inútil. Su mundo había terminado oficialmente. Lucía se quebró en sollozos. Elena la abrazó. Las otras víctimas en la sala lloraban. Pero no de tristeza. De alivio. De validación. De justicia finalmente servida. El juez Morales golpeó el mazo. La sentencia se dictará en 2 semanas. Salimos de la sala. Afuera, los periodistas esperaban. Patricia dio una declaración breve. Hoy el sistema funcionó. 5 mujeres valientes hablaron. Y un depredador serial fue declarado culpable. Este veredicto envía un mensaje. El abuso doméstico no será tolerado. No importa quién seas. No importa cuánto dinero tengas. Lucía también habló. Con voz temblorosa pero clara. Quiero que otras víctimas sepan que no están solas. Que sus voces importan. Que hay justicia. Puede tomar tiempo. Puede ser difícil. Pero existe. Las 2 semanas hasta la sentencia pasaron rápido. Lucía comenzaba a reconstruir su vida. Volvió a su trabajo. Encontró un nuevo apartamento. Pequeño pero seguro. Elena la ayudó a mudarse. Yo decoré con ellas. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La sala estaba llena otra vez. Fernando fue traído esposado. Se veía derrotado. Roto. El juez Morales revisó los documentos. Señor Márquez, ha sido declarado culpable de múltiples cargos graves. He revisado los reportes presentencia. He considerado la naturaleza sistemática de sus crímenes. La frialdad con la que victimizó a múltiples mujeres durante años. Miró a Fernando directamente. Usted usó su posición y recursos para causar daño inconmensurable. Destruyó vidas. Traumatizó mujeres que confiaron en usted. Y lo hizo sin remordimiento. Hizo una pausa. Por lo tanto, lo sentenció a 25 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Además, deberá registrarse como ofensor violento de por vida. El mazo cayó. Final. Definitivo. 25 años. Fernando tenía 42. Saldría siendo un hombre viejo. Si salía. Lucía cerró los ojos. Las lágrimas corrían libres.
pero esta vez sonreía a través de ellas. Elena y yo la abrazamos. Finalmente había terminado. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Lucía se mudó definitivamente a su apartamento. Un lugar luminoso en el tercer piso con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Sin sombras. Sin rincones oscuros donde el miedo pudiera esconderse. Elena la visitaba cada fin de semana. Cocinaban juntas. Reían. Sanaban. Yo iba los miércoles. Tomábamos café en su pequeño balcón y hablábamos de todo y nada. Planes futuros. Sueños olvidados que comenzaban a revivir. Un martes por la tarde, Lucía me llamó. Mamá, ¿puedes venir? Hay algo que quiero mostrarte. Su voz sonaba diferente. Más ligera. Llegué en 20 minutos. Cuando abrió la puerta, estaba sonriendo. Una sonrisa real. No forzada. No fingida. Real. Mira, dijo, llevándome a su sala. En la mesa había papeles. Los reconocí inmediatamente. Solicitud de divorcio. Finalmente firmada. Procesada. Sellada. Llegó hoy. Es oficial. Ya no estoy casada con él. Tomó los papeles con manos que ya no temblaban. Soy libre, mamá. Legal y oficialmente libre. La abracé. Sentí como su cuerpo se relajaba completamente por primera vez en años. Estoy tan orgullosa de ti, susurré. De tu fuerza. De tu coraje. De cómo sobreviviste. Ella se apartó, limpiándose las lágrimas felices. No solo sobreviví. Estoy viviendo. De verdad viviendo. Por primera vez desde que conocí a Fernando. Se sentó en el sofá. Empecé a escribir. Un libro. Sobre mi experiencia. Patricia me dijo que podría ayudar a otras mujeres. Que mi historia podría hacer diferencia. Sonrió tímidamente. No sé si será bueno, pero necesito sacarlo. Necesito convertir el dolor en algo útil. Me senté junto a ella. Será más que bueno. Será importante. Porque viene de la verdad. De la experiencia real. Lucía asintió. Y comencé a dar charlas. En refugios para mujeres. En universidades. Hablando sobre las señales de alerta. Sobre cómo el abuso no siempre comienza con violencia física. A veces empieza con aislamiento. Con control. Con hacer que dudes de ti misma. Las otras víctimas también están sanando, continuó. Inés abrió una organización sin fines de lucro para ayudar a sobrevivientes. Leticia volvió a la universidad. Todas estamos reconstruyendo. Juntas. Tomó mi mano. Y todo comenzó porque tú no te diste por vencida. Porque cuando llamé aquella madrugada, viniste. Luchaste. No dejaste que el sistema me fallara. Apreté su mano. Hice lo que cualquier madre haría. Ella negó con la cabeza. No. Hiciste lo que una madre excepcional hace. Usaste tu conocimiento, tu experiencia, tu fuerza, y me salvaste la vida. Nos quedamos en silencio confortable. El tipo de silencio que solo existe cuando ya no hay secretos. Cuando todo el dolor ha sido expuesto a la luz y está comenzando a sanar. Mi teléfono vibró. Elena. ¿Están juntas? Voy para allá. Tengo noticias. Llegó 30 minutos después con una botella de vino sin alcohol y rostro radiante. ¿Recuerdan que presenté la queja formal contra Anselmo?, preguntó. Habíamos olvidado. Con todo lo que pasó, la investigación contra el delegado había quedado en segundo plano. Lo suspendieron. Sin pago. Investigación completa por negligencia y favoritismo. Otros casos están siendo revisados. Casos donde él pudo haber dejado ir a abusadores porque eran sus amigos. Era justicia. Tardía pero real. El sistema no solo había fallado con Lucía. Había fallado con docenas de mujeres porque un hombre en posición de poder había antepuesto amistad sobre deber. Y hay más, continuó Elena. Francisco Delgado perdió su licencia. Permanentemente. La Junta de Ética encontró que había ayudado activamente a encubrir crímenes. No solo con Fernando. Con otros clientes también. Sonreí.
Las piezas seguían cayendo en su lugar. No solo el agresor había pagado. Sus facilitadores también enfrentaban consecuencias. Debió ser así desde el principio. Pero mejor tarde que nunca. Tomamos café. Comimos pastel que Elena había traído. Hablamos de cosas normales. Películas. Libros. Planes para las vacaciones. Por primera vez en años, éramos solo una familia. Sin crisis. Sin miedo. Solo mujeres que se amaban compartiendo una tarde tranquila. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminé hacia el balcón. Miré la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Luces comenzando a encenderse. Vida continuando en millones de ventanas. Me pregunté cuántas de esas ventanas escondían el tipo de horror que Lucía había vivido. Cuántas mujeres estaban ahí afuera ahora mismo, asustadas, atrapadas, sin saber que había salida. Lucía se unió a mí. ¿En qué piensas?, preguntó. En todas las otras, respondí honestamente. En las mujeres que no tienen una ex jueza como madre, que no tienen hermanas que guarden evidencia, que están solas enfrentando lo que tú enfrentaste. Lucía miró hacia la ciudad también. Por eso escribo el libro. Por eso doy charlas. Porque quiero que sepan que no están solas. Que hay ayuda. Que hay esperanza. Se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es lo más extraño? Durante meses pensé que si Fernando iba a prisión, me sentiría vengada. Victoriosa. Pero no es eso lo que siento. ¿Qué sientes?, pregunté. Ella pensó por un momento. Paz. Simplemente paz. Porque ya no tengo que mirar sobre mi hombro. Ya no tengo que fingir. Ya no tengo que vivir con miedo constante de que alguien descubra mi secreto. Sonrió suavemente. Me siento como yo otra vez. Como la Lucía de antes de Fernando. Pero más fuerte. Porque ahora sé de que soy capaz. Sé que puedo sobrevivir lo peor y seguir adelante. La abracé. Mi niña que había atravesado el infierno y salido del otro lado. No sin cicatrices. Las cicatrices estaban ahí. Siempre estarían. Pero ya no la definían. Esa noche, conduciendo a casa, pensé en todo lo que había pasado. En la llamada a las 2:37 de la madrugada que cambió todo. En la comisaría donde Juan reconoció mi cara y se dio cuenta de que había cometido un error. En Fernando sentado en esa oficina con su máscara de víctima perfecta. En las grabaciones que expusieron la verdad. En las otras víctimas que encontraron valor para hablar. En el veredicto que finalmente trajo justicia. Y en Lucía, reconstruyendo su vida pieza por pieza. Entendí algo fundamental esa noche. Durante 34 años como jueza, había protegido a miles de mujeres. Había dictado sentencias. Había emitido órdenes de restricción. Había cambiado vidas. Pero ninguna sentencia me había importado tanto como esta. Porque esta vez no era solo un acaso. Era mi hija. Mi sangre. Mi corazón. Y había aprendido que el conocimiento y la experiencia no significan nada si no puedes usarlos para proteger a quienes amas. Esa madrugada en la comisaría, cuando empujé esa puerta y vi el miedo en los ojos de Juan, no fui como jueza. Fui como madre. Una madre que no iba a permitir que el sistema fallara a su hija. Una madre dispuesta a luchar contra cada obstáculo, cada conexión corrupta, cada táctica de manipulación. Y al final, eso fue suficiente. No porque yo fuera especial, sino porque la verdad es poderosa cuando se le da voz. Llegué a mi casa. Silenciosa. Vacía. Pero no solitaria. Porque sabía que a kilómetros de distancia, Lucía dormía en paz por primera vez en años. Elena planeaba su próxima visita. Las otras víctimas seguían sanando. Y Fernando estaba donde pertenecía, pagando por cada vida que había destruido. Me serví una taza de té. Me senté en mi sillón favorito. Cerré los ojos. Y entendí la lección más importante de toda mi carrera. No se trata de venganza. Nunca fue sobre venganza. Se trata de protección. De asegurarse de que las víctimas puedan dormir sin miedo. De darles voz cuando el mundo intenta silenciarlas. De estar ahí cuando el sistema falla. Porque a veces el sistema falla. Pero las madres no. Los verdaderos protectores no, y esa madrugada, cuando mi hija me necesitó,
Yo estuve ahí. Y eso marcó toda la diferencia.